Shalom, amados. A continuación, la parte 1 de los comentarios de la parashá número 12, Vayehi, que significa y vivió. Está comprendida por Génesis desde capítulo 47, versículo 28, a capítulo 50, versículo 26, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Génesis capítulo 47, versículo 28, dice: Y Jacob vivió en el país de Egipto. Se ha de notar que esta sección está cerrada, es decir, no hay en el rollo espacio dejado entre el comienzo de esta sección, Vayehi, y el final de la sección anterior, Vayigash. ¿Por qué es eso? Rabí Jacob dijo: es para indicar que cuando Jacob murió, los ojos de Israel se cerraron, porque entonces realmente entraron en el Galuz y los egipcios los esclavizaron. Rabí Simeón dijo: se ha de señalar que las palabras "y Jacob vivió" han de tomarse en estrecha conjunción con la sentencia precedente: e Israel moró en el país de Egipto, en el país de Goshen, y tuvo allí posesiones, y fue fecundo, y se multiplicó abundantemente. Es decir, así como los hijos de Israel vivieron en holgura y no carecían de nada, así Jacob, de manera similar, tuvo toda comodidad y nada le faltó. De ahí que ahora se dice de él que vivió, pues hasta entonces solo había conocido turbaciones, pero ahora veía a uno de sus hijos en situación regia y a los otros virtuosos y justos, viviendo todos en el lujo, mientras él mismo vivía entre ellos como el buen vino que descansa sobre su sedimento, de modo que ahora realmente vivía. 17 años. ¿Por qué 17? Rabí Simeón dijo: la vida de Jacob siempre fue de dureza, pero cuando miraba a José, pensaba que veía de nuevo a su madre, porque José se parecía mucho a Raquel y en ese momento olvidaba todas sus tristezas. Pero cuando José partió de él, fue para él un revés peor que todos los anteriores, y cada día lloró por los 17 años que José había estado con él. De ahí que la providencia le compensó con otros 17 años de compañía de José, durante los cuales vivió en holgura y lujo. La tradición nos cuenta que durante todos estos 17 años, la presencia divina descansó sobre él y por eso se los llamó vida. Por eso se dice que cuando sus hijos le dijeron que José vivía, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Génesis 45, 27. Porque hasta entonces el espíritu había muerto en él y no se hallaba en situación de recibir a otro en su lugar, pues el espíritu de arriba no descansa en lugar vacío. Rabí Yose dijo: la Shejiná no descansa en lugar defectuoso o perturbado, sino solamente en un lugar adecuadamente preparado, un lugar de júbilo. De ahí que todos los años que José estuvo fuera y Jacob se hallaba triste, la Shejiná no descansó sobre él. Así se ha aprendido que Rabí Eleazar dijo en nombre de Rabí Abba: está escrito, sirve al Señor con alegría, ven ante su presencia con canto, para mostrar que el servicio de Dios ha de efectuarse con júbilo. Esto concuerda con lo que Rabí Eleazar ha dicho en otra parte, que cuando Eliseo deseó que el Espíritu descansara sobre él, dijo: y ahora tráeme un trovador. Segunda de Reyes 3, versículo 15. Génesis capítulo 47, versículo 29, dice: y se acercaba el tiempo en que Israel debe morir. Rabí Judá dijo: pobre la ignorancia de la humanidad. Los hombres no ven ni oyen,
ni saben que cada día sale la voz de un heraldo y resuena a través de 250 mundos. Se ha aprendido que cuando el heraldo avanza, uno de estos mundos se sacude y tiembla, y salen de él dos pájaros cuya morada está debajo del árbol en el que están las apariencias de la vida y de la muerte, una hacia el sur y la otra hacia el norte, una cuando el día asoma y la otra cuando parte. Ambas proclaman lo que oyen del heraldo. Entonces desean volver su propio lugar hacia lo alto, pero sus pies se introducen en el hueco del gran abismo y son amarrados allí hasta medianoche. Entonces los heraldos proclaman, y también los hijos de hombres que son atrapados como pájaros agarrados en la trampa. Rabí Judá dijo: el día en que los pies de un hombre son agarrados y su tiempo se acerca, se llama el día del Señor, porque entonces su espíritu retorna a él. Se ha aprendido que en ese tiempo le es confiada una corona santa, es decir, la séptima, al espíritu, o si viene del lado del poder, Geburá, la octava corona. Sus días no pueden prolongarse más allá, como está dicho. El orgullo y el trabajo de ellos es solo tristeza. Salmos 90, versículo 10. Donde no hay cimiento, no puede ser firme el edificio. Judá dijo: felices son los justos cuando a Dios le place tornar de vuelta para sí el espíritu de ellos. Pero si un hombre no es considerado digno, pobre de su espíritu, que ha de ser purificado y preparado antes de que pueda ser llevado al cuerpo del rey. Y si no está preparado, pobre de él, pues ha de rodar como una piedra en una honda. Además, se ha aprendido: si el alma es digna, la bendición que le está reservada en el otro mundo es grande, como está escrito. Ningún ojo ha visto, oh Señor, lo que tú harás para quien confía en ti. Isaías 64, versículo 3. Rabí Yose dijo: cuando el tiempo asignado a un hombre se acerca, se hace por 30 días una proclamación concerniente a él, y aún los pájaros del cielo anuncian su condena. Y si es virtuoso, se anuncia por 30 días su llegada, como los justos en el jardín de Edén. Se ha aprendido que durante esos 30 días su alma parte de él cada noche y asciende al otro mundo y ve allí su lugar, y durante esos 30 días el hombre no tiene la misma conciencia o control de su alma como antes. Rabí Judá dijo: desde la primera llegada de esos 30 días, la sombra de un hombre se vuelve desvaída y su forma no se diseña claramente sobre el suelo. Génesis 47, versículo 29 dice: y los días se acercaron para Israel la fecha de morir. Rabí Jillá dijo: ¿por qué se empleó aquí el nombre Israel en conexión con su muerte, mientras que antes se había dicho y Jacob vivió? En contestación, Rabí Yose dijo: observen aquí la palabra días, que es algo peculiar, pues un hombre muere en un día, de hecho, en un instante, pero la razón, como se ha aprendido, es que cuando Dios desea retraer el espíritu de un hombre, todos los días que ha vivido en este mundo pasan en revista ante él. Feliz entonces es el hombre cuyos días se acercan ante el rey sin reproche, no siendo rechazado ninguno de ellos a causa de un pecado cometido en él. De ahí que el término acercarse se emplee respecto de los justos, porque los días de ellos se acercan ante el rey sin reproche. Pero infelices los malvados, cuyos días no pueden acercarse porque todos ellos pasaron en pecado, por lo que no se los registra arriba, pues de ellos está escrito: el camino de los malvados es como espesa oscuridad, ellos no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, versículo 19. Así se dice aquí, y con júbilo puro,
y de ahí que se emplee el nombre Israel, porque designa una perfección mayor que el nombre Jacob. Rabí Yose dijo: hay algunos justos cuyos días, cuando se enumeran, son puestos lejos del rey, y otros cuyos días son traídos cerca del rey. Son aquellos cuya porción está bendecida, e Israel era uno de ellos. Génesis 47, versículo 29a, dice: y él llamó a su hijo José. Rabí Abba dijo: a José se lo llama hijo de Jacob por excelencia, porque, como se ha aprendido, cuando la mujer de Putifar lo tentó, le levantó sus ojos y vio la imagen de su padre. Está dicho: y no estaba allí adentro ninguno de los hombres. Génesis 39, versículo 11, que es como si dijera: pero había algún otro, y entonces resistió y retrocedió. Y así fue que cuando Jacob vino a bendecir a sus hijos, dijo: yo sé, hijo mío, yo sé. Génesis 48, 19, repitiendo la palabra como si dijera: yo sé de cuando probaste en tu propio cuerpo que eres mi hijo. También sé, como dices, este es el anciano. Otra explicación de por qué lo llamó especialmente mi hijo es que se parecían a tal punto que quien viese a José podía atestiguar que era hijo de Jacob. Rabí Yose dijo que otra razón fue que en su ancianidad lo sostuvo a él con su familia. La razón por la que Jacob pidió a José y no a otro de sus hijos que lo sepultara fue que solo José tenía el poder de sacarlo de Egipto. Rabí Yose dijo: como Jacal sabía que sus descendientes serían esclavos en Egipto, ¿por qué no se hizo sepultar en Egipto para protegerlos, lo que habría sido una muestra de verdadera solicitud paterna? La verdad, como lo enseña la tradición, es que cuando Jacob estuvo por bajar a Egipto, temió que sus descendientes pudiesen perderse entre los pueblos y que Dios apartara de él su presencia. De ahí que Dios le dijo: no temas descender a Egipto, pues haré de ti allí una gran nación. Génesis 46, versículo 3. Y luego: yo descenderé contigo a Egipto. Génesis 46, versículo 4. Jacob seguía temeroso que se lo sepultara allí y no con sus padres. Entonces le dijo: seguramente te haré ascender de nuevo. Génesis 46, versículo 4. Es decir, para ser sepultado en el sepulcro de tus antepasados. De ahí que tuviere razones varias para ser sacado de Egipto. Una fue que los egipcios no hicieran de él un dios, pues previó que Dios castigaría a sus dioses. Otra fue porque sabía que Dios aún mantendría su presencia entre sus descendientes en la diáspora. Una tercera razón fue que su cuerpo pudiese descansar con los de sus antepasados para que fuese contado entre ellos y no entre los pecadores de Egipto, pues, como se ha aprendido, José reproducía la belleza de Adán y su forma era sublime y santa como la del santo trono. Hablando esotéricamente, no hay separación entre los patriarcas, y de ahí que dijera: cuando yo duermo con mis padres. Otra razón por la que Jacob llamó a José mi hijo fue porque desde el comienzo tuvo intención de engendrarlo más que cualquier otro de sus hijos, pues todo su pensamiento estaba dedicado a Raquel. Rabí Simeón dijo: el hombre ha de poner buen cuidado en río, pecar y transgredir la voluntad de su amo, porque todas sus acciones se registran en un libro y son pasadas en revista por el Rey Santo y reveladas ante él. Aún sus pensamientos están presentes ante Dios y no se le escapan. Y bien, en la noche en que Jacob fue a Lea y ella le dio las prendas que él había dado a Raquel, él realmente pensó que ella era Raquel. Y Dios, a quien se revelan todos los secretos, autorizó
que este pensamiento tuviera efecto, y así se transfirió la primogenitura de Rubén a José, habiendo sido la primera simiente de Jacob, y así entró Raquel en su propia heredad. Por eso también Lea llamó su nombre simplemente Rubén, que significa ved un hijo, y no Rubení, que significa ved mi hijo. Se ha aprendido, Dios supo que Jacob no tenía intención de pecar ante él y que no se avenía a que sus pensamientos se dirigieran a ninguna otra mujer en ese instante, como hace el pecador. Y por eso está escrito, y los hijos de Jacob fueron 12. Génesis 35, versículo 22. Pues los hijos de los pecadores que actúan de esta manera son llamados con otro nombre que los compañeros conocen. De ahí que Jacal llamó José a su hijo real, a su hijo al comienzo y al fin. Génesis 47, versículo 29b dice, pon, te pido, tu mano sobre mi muslo. Rabí José dijo, Jacob le hizo jurar por el signo del pacto que estaba estampado en su carne, pues los patriarcas asignaban a esto más importancia que a toda otra cosa. Y a este pacto también lo simboliza José. Rabí Simeón dijo, encontramos la fórmula, pon tu mano bajo mi muslo, en conexión con ambos, con Abraham y con Jacob, pero no con Isaac, siendo la razón de ello que Esaú haya salido de él. Luego se puede suponer que la idea de Jacob haya sido, júrame por esa santa señal que ha traído simiente santa y fiel al mundo y que siempre fue preservada de contaminación, que no me sepultarás entre esos impuros, que nunca la guardaron y de quienes está escrito, cuya carne es la carne de asnos y su relincho el relincho de asnos. Ezequiel 33, versículo 20. Cabe preguntar, ¿por qué José, quien también guardaba el pacto, fue sepultado entre ellos? La respuesta es que fue para hacer posible una emergencia especial como la aparición de Dios a Ezequiel fuera del país santo. Dios vio que si José era sacado de allí, los israelitas se hundirían bajo la servidumbre. Por eso dijo, que su lugar de sepultura sea aquí en un sitio que no será contaminado. Al ataúd de José fue arrojado al río, y así los israelitas serán capaces de soportar el cautiverio. Rabí José dijo, Jacob vio que de todas maneras era adecuado formar parte del carro santo como sus padres, y pensó que sería imposible que su cuerpo fuese ligado a sus padres si se lo sepultaba en Egipto. Dado que los patriarcas tuvieron el privilegio de ser sepultados en la cueva de Macpelá con sus esposas, ¿por qué fue Jacob sepultado con Lea y no con Raquel, que era el cimiento de la casa? La razón es que Lea tuvo más hijos de la santa estirpe. Rabí Judá dijo, Lea acostumbraba salir cada día al camino real y llorar por Jacob, cuando supo que él era justo y oraba por él, y Raquel nunca lo hizo. De ahí que Lea tuvo el privilegio de ser sepultada con él, mientras que la tumba de Raquel fue establecida junto al camino real. La razón esotérica, como se ha afirmado, es que la una tipifica lo develado y la otra lo no develado. La traducción cuenta que la virtuosa Lea rogó con muchas lágrimas que ella pudiera ser la parte de Jacob y no del malvado Esaú. De ahí que se ha aprendido que quien reza con lágrimas ante el Todopoderoso puede procurar la cancelación de todo castigo que se haya decretado contra él. Así fue como Lea, aunque por decreto divino estuvo asignada a Esaú,
tuvo éxito con su plegaria al procurar la preferencia de Jacob y se salvó de ser dada a Esaú. Génesis 47, versículo 30 dice: Cuando yo duermo con mis antepasados. Feliz es la suerte de los patriarcas a quienes el Todopoderoso ha hecho un carro santo arriba y se ha hecho deleitado en ellos para ser coronado con ellos. De ahí que está escrito: solo en tus padres se deleitó el Señor. Deuteronomio 10, versículo 15. Rabí Eleazar dijo: Jacob sabía que había de ser coronado en sus padres y sus padres en él. De ahí que se haya aprendido de las letras grabadas que en la letra Shin hay 3 trazos, uno en un lado y uno en el otro lado y uno que los combina. Y esta es la referencia en el versículo, y la varilla intermedia en medio de los tableros atraviesa de un extremo al otro. Éxodo 26, versículo 28. De ahí que Jacob dijo: yaceré con mis padres. Rabí Judá dijo: cuán sordos son los hombres a las advertencias de la Torá, y cuán ciegos son frente a su propia condición, pues ignoran que el día de un ser humano aparece en el mundo, le preceden los días que tiene asignados y vuelan por el mundo y descienden y entibian al hombre cada día en su turno. Y cuando un hombre fue así entibiado y sin embargo vuelve a pecar contra su amo, entonces el día en que pecó asciende avergonzado y trae testimonio y permanece apartado hasta que él se arrepiente. Si se vuelve virtuoso, el día retorna a su lugar. Si no, desciende y se une al espíritu externo y torna a su casa y toma la forma exacta del hombre para dejarlo y morar siempre con él. Si es virtuoso, le es un buen compañero, y si no, un mal compañero. En todo caso, tales días faltan del número completo y no se cuentan con los otros. Desdichado el hombre que ha disminuido el número de sus días ante el Todopoderoso y no ha dejado para sí días con los cuales coronarse en el otro mundo y para acercarse al Rey Santo, porque si es digno, asciende por medio de esos días y ellos se vuelven una vestidura gloriosa para su alma. Son los días en que actuó virtuosamente y no pecó. Desdichado aquel que ha disminuido sus días arriba, pues cuando viene a aderezarse en sus días, esos días que estropeó con sus pecados le faltan. Por eso su vestidura es defectuosa, y tanto más es así si son muchos los faltantes y no tiene del todo con qué vestirse en el otro mundo. Entonces, desdichado él, y se es desdichada también su alma, pues es castigado en la Gehenna por esos días, muchos días por cada uno, porque cuando partió de este mundo no tenía con qué vestirse ni prenda para cubrirse. Felices son los justos, cuyos días todos están acopiados junto al Rey Santo, y forman vestiduras gloriosas con las que pueden vestirse en el otro mundo. Esta es la explicación esotérica del versículo, y ellos supieron que estaban desnudos. Génesis 3, versículo 7. Es decir, que el glorioso indumento hecho de esos días fue perjudicado y ninguno de ellos quedó para vestimenta. Y así fue hasta que Adán se arrepintió y Dios lo perdonó y le hizo otras prendas, pero no de sus días, como está escrito. Y Dios hizo para Adán y su mujer chaquetas de pieles y los vistió. Génesis 3, versículo 21. Rabí Isaac dijo: de todos los hombres tiene Jacob la perspectiva más favorable porque adquirió título a una túnica merced
a sus propios días y a los de sus antepasados. De ahí que él dijera: yaceré con mis padres. Rabí Judá dijo: cuando Jacob fue a su padre para obtener una bendición, llevaba las vestimentas de Esaú. Sin embargo, el texto dice que Isaac olió sus vestiduras. Génesis 27, versículo 27. Para indicar que captó el olor de su indumento en el mundo futuro. Y fue por eso que lo bendijo. Por eso también dijo: ve, el perfume de mi hijo es como el perfume de un campo que el Señor ha bendecido, refiriéndose al campo de manzanas sagradas, en el que cada día cae rocío desde el lugar llamado cielo. De ahí que continuará: Dios te da el rocío del cielo. Se ha enseñado que cada día ascienden del jardín de Edén 15 olores para perfumar esas vestiduras en el otro mundo. Génesis 47, versículo 37, dice: e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. La cabecera de la cama es la Shejiná. Rabí Simeón dijo: no del todo. La cama está preparada para la Shejiná, como en el versículo: he ahí que es la litera de Salomón. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 7. La cabecera de la cama es el comienzo del mundo, que es la cabecera del lecho sagrado. Y lo que está sobre la cabecera es el Israel superior, que se haya establecido a la cabecera de la cama. De ahí que Israel se ha inclinado a su grado apropiado. Esa vez aún no estaba enfermo, como se ve del versículo siguiente, pero como sabía que oportunamente ascendería a un superior grado santo para adquirir un trono perfecto, se inclinó a ese trono superior, la integración del grande y potente árbol que se llamaba por su nombre, a quien está sobre la cabecera de la cama. Rabí Judá dijo: tenemos un dicho de que si un hombre muere en suelo extraño y su cuerpo es sepultado en tierra santa, se le puede aplicar el versículo: y viniste y contaminaste mi país y mi heredad, hiciste abominación. Jeremías 2, versículo 7. ¿Cómo entonces pudo Jacob pedir que se lo sepultara en el sepulcro de sus antepasados, dado que se estaba muriendo en suelo extraño? Rabí Judá dijo: Jacob era diferente porque la Shejiná estaba estrechamente ligada a él. De ahí que está escrito: yo bajaré contigo a Egipto. Génesis 46, versículo 4. Es decir, para morar contigo en cautiverio, y yo seguramente te haré ascender de nuevo. Génesis 46, versículo 4. Para ligar tu alma a mí y para obtener para tu cuerpo sepultura en las tumbas de tus antepasados. Y esto, aunque partiera de la vida en suelo extraño. Además, se le prometió que José pondría su mano sobre sus ojos, por la razón de que Dios sabía que era el primogénito de intención, porque él estaba más ligado a José. ¿A qué idea respondía esta promesa de poner sus manos sobre sus ojos? Rabí José dijo que era como un signo de honor para Jacob y para informarle que José estaba vivo y que estaría con él a su muerte. Rabí Hizquía dijo: sobre esto he aprendido algo que difícilmente me avendría a descubrir y que muestra cómo la sabiduría se corporiza en una práctica común. Rabí Abba le golpeó el hombro diciendo: di, no temas. Pues en los días de Rabí Simeón no se necesita del secreto. Él dijo entonces: he visto en el capítulo de Rabí José, el anciano, acerca de las costumbres que si un hombre tiene un hijo, cuando muere, debe el hijo poner polvo sobre sus ojos en el momento del entierro, y esto es un signo de respeto para él, porque es
un signo de que el mundo está ahora oculto para él, pero que su Hijo hereda el mundo en su lugar, pues el ojo humano representa el mundo con sus varios colores. El círculo exterior de blanco corresponde al mar de océano que rodea al mundo todo. El color siguiente representa al país que está rodeado por el mar. Un tercer color en medio del ojo corresponde a Jerusalén, que es el centro del mundo. Finalmente está la pupila del ojo, que refleja a quien mira y es la parte más preciosa de todas. Ella corresponde a Sión, que es el punto central del universo en el que se puede ver el reflejo de todo el mundo y donde se halla la morada de la Shekinah, que es la belleza y el foco del mundo. Así es el ojo, la herencia del mundo, y cuando el padre lo abandona, lo hereda el hijo. Rabí Abba dijo: tienes plenamente razón, pero aún hay en la práctica una significación más profunda, aunque los hombres no lo saben. Pues cuando un hombre parte del mundo, su alma aún está incluida en él, y antes de que sus ojos se cierren, ven ciertas cosas recónditas, como se ha explicado en conexión con el versículo, porque no vivirá un hombre que me vea, que indica que a su muerte ven cosas que no ven cuando viven. Entonces cuadra que quienes están presentes pongan sus manos sobre sus ojos y los cierren. Y como se ha aprendido en relación con costumbres y maneras, si tiene un hijo, corresponde al hijo en primer lugar el hacerlo como está escrito. Y José pondrá su mano sobre sus ojos. La razón para cerrar los ojos es que puede presentarse alguna vista de lo opuesto a lo santo. Y no cuadra que los ojos que acaban de contemplar una visión santa puedan hallarse ante una visión de carácter diferente. Una razón más es que el alma aún le está ligada en la casa, y si el ojo queda abierto con esa visión no santa sobre él, todo lo que mira es maldecido, y es irrespetuoso para el ojo dejarlo que mire algo impropio. Por eso, el mejor signo de respeto es que los ojos de un hombre sean cerrados por el hijo que deja tras de sí. Rabí Abba dijo: cuando Jacob se inclinó a aquel que está sobre la cama, como se explicó, y supo que había alcanzado el grado más alto y que su grado estaba en lo alto con el de sus padres, y que él era la consumación del todo, su corazón se fortaleció y se regocijó en el favor de Dios hacia él. Por eso está dicho: y Jacob se fortaleció. Rabí Judá dijo luego: también cuando un hombre está en lecho de enfermo y no es capaz de decir sus oraciones, su nechamá lo abandona y el espíritu no ilumina al alma hasta que no es juzgada. Si el juicio es favorable, la nechamá retorna a su lugar e ilumina el todo. Pero si no tiene lugar el juicio, la nechamá lo abandona por 30 días antes de su muerte y su sombra se retira. Se ha aprendido que cuando un hombre es juzgado arriba, su nechamá es sometida a proceso y ella confiesa todo y da testimonio de todos los pensamientos de un hombre, pero no de sus actos, porque estos se hallan todos registrados en un libro. Cuando el proceso prosigue, el cuerpo se halla más dolorido que en otros tiempos. Si es juzgado favorablemente, logra alivio, y sobre su cuerpo se derrama un sudor y su nechamá retorna a su lugar e ilumina el todo. Pero un hombre nunca sale del lecho de enfermo antes de que se lo juzgue arriba. Cabe preguntar: ¿cómo es que tantos pecadores y transgresores viven y están activos? La razón es que Dios mira hacia adelante y ve que un hombre, aunque pecador ahora, puede subsiguientemente volverse virtuoso. Él lo juzga favorablemente, o es posible que esté destinado a tener un hijo virtuoso. Todos los juicios de Dios se inclinan a la benevolencia, como ya está escrito:
¿Tengo yo algún placer en la muerte del malvado? Dice Dios, y no más bien que se vuelva de su camino y viva. Ezequiel 18, versículo 23. A veces también es porque la enfermedad ha seguido su curso, pues las enfermedades tienen un periodo fijo, después del cual se retiran, ya del justo o del malvado, y todo esto se hace en justicia como se ha dicho. Génesis 48, versículo 8 dice: E Israel vio a los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Este versículo parece contradecir la afirmación de un poco más abajo, que los ojos de Israel estaban turbios por la edad, de modo que no veía. Lo que este versículo realmente significa, no obstante, es que él veía a través del Ruach HaKodesh a los últimos descendientes de José, a Jeroboam y su hermandad. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo: Estos son tus dioses, oh Israel. Primera de Reyes 12, versículo 28. De ahí que Israel dijo ahora: ¿quiénes son estos? O sea, ¿quién es el que un día dirá estos a los ídolos? De este pasaje se aprende que los justos ven en un futuro distante y Dios los corona con su propia corona. Que Dios ve el futuro lo aprendemos del versículo, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Génesis 1:31, que significa que Él previó todo lo que habría de ocurrir antes de que hubiese comenzado. De la misma manera, todas las generaciones del mundo, desde un confín hasta el otro, se hallan ante Él antes de que llegan al mundo, como está dicho. Él llamó las generaciones desde el comienzo. Isaías 41:4, es decir, desde la creación. Todas las almas que han de descender al mundo se hallan ante Dios antes de que desciendan en la forma que deben asumir en este mundo, y se llaman por nombres. De la misma manera, Dios muestra a los justos a todas las generaciones antes de que vengan al mundo, lo mismo que mostró a Adán, como está dicho. Este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis capítulo 5, versículo 1. Y también a Moisés, como está dicho, y le mostró todo el país. Deuteronomio 34, versículo 1, que se interpreta como significando que Dios le mostró todas las generaciones venideras y los conductores y profetas. Así ocurre aquí con Israel. Las palabras ¿quiénes son estos? Tienen enfoques, un doble significado, literal y metafórico. Y por eso José contestó: son mis hijos que Dios me dio aquí. Que Israel vio aquí a través del Ruach HaKodesh se prueba por las palabras Dios me dejó ver mi simiente también, donde la palabra aumentativa también incluye a sus descendientes, como se ha explicado. Génesis 48, versículo 15a dice: y bendijo a José y dijo. Esta afirmación parece inadecuada, pues al seguir leyendo se halla que no bendijo en absoluto a José, sino solamente a sus hijos. Rabí Yosef resolvió la dificultad señalando que al bendecir a los hijos, Jacob también bendijo a José, porque las bendiciones de los hijos de un hombre son su propia bendición. Rabí Eleazar dijo que el objeto del verbo bendigo es la partícula et, que se refiere al signo del pacto. Cuando José dijo, ellos son mis hijos, Jacob bendijo el lugar que simboliza al pacto que José guardaba. Génesis 48, versículo 15b. En las palabras siguientes, el Dios ante quien mis antecesores Abraham e Isaac marcharon. La palabra Dios se refiere al pacto sagrado,
y los patriarcas mayores Abraham e Isaac estuvieron literalmente ante éste, porque dicho lugar extrae de ellos alimento y sostén. Jacob continuó: el Dios, Elohim, que me ha nutrido. Al repetir la palabra Elohim, bendijo ese lugar con una referencia a Elohim Hayim, Dios viviente, fuente de la vida y de la bendición. Por eso, en este punto se mencionó a sí mismo, diciendo: el Dios que me bendijo, porque todas las bendiciones que fluyen de la fuente de vida las recibió primero Jacob, y consiguientemente este lugar está bendecido, y todo depende del varón. De aquí aprendemos que toda vez que se han de conceder bendiciones, Dios ha de ser bendecido primero. De no ser así, las bendiciones no se cumplirán. La bendición que Isaac otorgó a Jacob no es excepción a esta regla, porque dijo primero: mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido, donde el campo es una referencia a ese campo que es la fuente de las bendiciones. Obsérvese que por la mañana un hombre primero ha de bendecir a Dios, y solamente entonces saludará a sus semejantes. Cuando Jacob estuvo por bendecir a los hijos de José, vio por el Ruach HaKodesh que Jeroboam, el hijo de Nebat, saldría de Efraín, y exclamó: ¿quiénes son estos? Siendo la palabra estos, Elé, una alusión a los ídolos. La razón es que, además de la mala serpiente, hay una que cabalga sobre ella, y cuando están juntas se las llama estas, y visitan el mundo con todos sus ejércitos. Por otro lado, el Ruach HaKodesh es llamado y es simbolizado por el pacto de la santa impronta que está siempre en el cuerpo del hombre. De ahí que se lee: estos también olvidarán. Isaías 49:15. Y luego: por estos estoy llorando, siendo ese pecado la causa de nuestro llanto interminable, o bien porque este lugar recibió autorización para adquirir dominio sobre Israel y destruir el templo, refiriéndose en este caso a la palabra yo, Aní, al Espíritu del Eterno. Frente a esta hipótesis, cabe preguntar: ¿qué hacemos con las palabras? ¿Estas son las palabras del pacto? La respuesta es que la palabra estas es apropiada aquí también porque las palabras del pacto se hayan establecidas por estas, porque son las moradas de todas las maldiciones que esperan a quienes transgreden el pacto. De manera similar, está escrito: estos son los preceptos que el Señor ordenó, porque el objeto de todos los preceptos es purificar al hombre, de modo que no se desvíe de la senda recta. De ahí también que está escrito: estos son los descendientes de Noé, sus generaciones, porque incluían a Ham, el padre de Canaán, que fue maldecido. El espíritu de Elé es la escoria del oro. Aarón en el desierto ofrendió oro, que era su propia afinidad, pues estaba dotado de la fuerza del fuego. Y fuego y oro son uno y lo mismo. Pero el espíritu impuro que acecha en el desierto encontró en ese tiempo un lugar para asentarse, y así los hijos de Israel, después de haberse librado en el monte Sinaí de la primaria contaminación que trajo muerte al mundo, volvieron después a incurrir en ella, y trajeron muerte para ellos y sus descendientes. De ahí que cuando Jacob vio con el ojo de su mente a Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo un ídolo, y dijo: estos son tus dioses, oh Israel, tembló y dijo: ¿quiénes son estos? De aquí que cuando vino después a bendecirlos, primero bendijo a Elohim y luego bendijo a esa fuente. Rabí Judá discurrió aquí sobre el texto. Entonces Ezequías
dirigió su rostro a la pared y oró al Señor. Isaías 38, versículo 2. Dijo, de este versículo se ha extraído la lección de que un hombre al orar debe estar de pie cerca de la pared, sin que nada se interponga entre la pared y él. Cabe preguntarse, ¿por qué dice de Ezequías en particular que dirigió su rostro a la pared y no de ningún otro que ofrendó plegaria con no menos devoción, como por ejemplo Moisés, de quien está escrito que oró al Señor? La razón es la siguiente. Como nos cuenta la tradición, Ezequías en ese tiempo no estaba casado y no tenía hijos. Por eso Isaías vino a él y le dijo, tú morirás y no vivirás. Esto es, según explica la tradición, tú morirás en este mundo y no vivirás en el futuro, porque quien no ha trabajado para engendrar hijos en este mundo, no se haya establecido en el mundo futuro, y su alma es expulsada de allí, y no pude encontrar reposo en ninguna parte. Este es el castigo al que se refiere la ley con las palabras, ellos morirán sin hijos. Levíticos 20:20. Además, la Chejiná no se posa sobre él del todo. De ahí que Ezequías dirigió su rostro a la pared, es decir, adoptó la decisión de tomar mujer para que la Chejiná, que es simbolizada por una pared, pudiese descansar sobre él, y por eso el texto continúa y rogó al Señor. De aquí se aprende que cualquiera que está consciente de un pecado para el cual se propone pedir perdón, primero ha de tomar resolución de corregirse de ese pecado y luego volverse a dirigirnos al Señor. Lamentaciones 3, versículo 40. Así Ezequías, al reconocer su falta, se propuso corregirse respecto de la Chejiná, el lugar contra el cual había pecado, porque todas las mujeres se hallan al amparo de la Chejiná, y ella mora con quien tiene esposa, y no con quien no la tiene. Y por eso Ezequías resolvió primero casarse y luego ofrendó su plegaria. En cuanto al lenguaje de su plegaria, las palabras recuerda ahora, oh Señor, te ruego, como he andado delante de ti, aluden al hecho de que había guardado el pacto santo sin contaminarlo. Las palabras en verdad y con corazón perfecto señalan que adhirió a los principios de la fe comprendidos en la palabra verdad y las palabras y he hecho lo que es bueno a tu vista, indican que al rezar siempre concentraba su mente en la declaración de la unidad de Dios con plena convicción. Finalmente, Ezequías lloró adolorido, porque no hay puerta que permanezca cerrada para las lágrimas. Génesis 48, 16a dice, el ángel que me redimió de todo mal. Este es el ángel que toma parte de cada liberación. Rabí Eleazar dijo, después de que Jacob hubo llevado las bendiciones de la esfera inferior a la superior, las trajo luego de la superior a la inferior. Así, primero dijo, el Dios que me ha nutrido, y después, habiendo colocado las bendiciones en ese lugar, dijo, el ángel que me redimió. Rabí Eleazar dijo después, está escrito, porque los querubines tuvieron sus alas sobre el lugar del arca. Primera de Reyes 8, versículo 7. Los querubines eran guardados en su lugar milagrosamente, y 3 veces al día acostumbraban tender sus alas y cubrir el arca. Ellos eran una representación de los querubines superiores y tenían la forma de niños. Y estaban debajo de ese lugar, a la derecha y a la izquierda. Eran los primeros receptores de las bendiciones que fluían de arriba y luego las transmitían, y este es el significado de las palabras el ángel que me bendijo. Es decir,
el ángel recibía primero bendiciones de los seres de arriba, y con ellos bendijo a los mozos, esto es, a los querubines, y de ellos eran transmitidas de las criaturas superiores a las inferiores. Rabí Hillá discurrió sobre el versículo: casa y riqueza son una herencia de los padres, pero una mujer prudente las del Señor. Proverbios 19, versículo 14. Dijo: cuando Dios da a un hombre una casa y dinero, a veces el hombre llega o lleva todo a su hijo. Y por eso estas cosas, aunque en última instancia son de Dios, pueden llamarse herencia de los padres. Pero la posesión de una buena esposa, solo de Dios, le viene al hombre, porque Dios forma parejas antes de que nazcan. Y cuando un hombre es meritorio, obtiene una mujer según sus méritos. A veces ocurre que después de echada la suerte, el hombre pervierte sus caminos y entonces su consorte es transferida a otro hasta que rectifica sus caminos o hasta que le llega su tiempo. Y entonces el otro es apartado para dejarle paso y llega a lo suyo. Y es lastimoso a ojos de Dios el apartar a un hombre para dejar paso a otro. Y no solo una esposa prudente es de Dios, pues si Dios se ha propuesto otorgar beneficios a un hombre y éste se desvía hacia el otro lado, entonces desde ese otro lado al cual tiende le vendrá uno que levantará contra él todas las acusaciones y males. De ahí que Salomón dijera de la esposa no prudente: y yo encuentro que la mujer es más amarga que la muerte. Eclesiastés 7:26. Porque son los pecados del hombre quienes la atrajeron a él. De ahí que cuando Dios se complace en un hombre, lo provee de una esposa que es prudente y lo redime del otro lado. Fue por eso que Jacob dijera: el ángel que me ha redimido de todo mal, significando que no se le asignó una mujer del otro lado y que no hubo defecto en los de su simiente, habiendo sido todos justos y perfectos. Génesis 48, versículo 16 dice: bendecirá a los niños. Eran acreedores a la bendición porque José guardó el signo del pacto santo. Cuando José dijo: ellos son mis hijos que Dios me ha dado aquí, mostró a su padre el signo del pacto que había guardado, y por eso se merecían la bendición, y también él mereció bendición abundante. De ahí que Jacob les dio a los otros solo una bendición, y a José le dio muchas bendiciones, como está dicho: las bendiciones de tu padre serán sobre la cabeza de José. Génesis 49, 26. Rabí Judá discurrió sobre el versículo: a ti levanto mis ojos, oh tú que estás en los cielos. Salmos 123, 1. Dijo: la plegaria ofrendada con verdadera devoción se dirige a lo alto, al cielo superior, de donde salen todas las bendiciones y toda libertad para sostener al universo. Se vincula arriba al misterio de la sabiduría suprema y se vincula abajo a quien ocupa el trono de los patriarcas, que se llama cielo. De ahí que está escrito aquí, que reside en los cielos. Cuando las bendiciones salen del nicho superior, son recibidas todas por el lugar que se llama cielo, y de allí bajan al lugar que se llama el justo cimiento del mundo, de donde son bendecidos todos los ejércitos celestiales y campamentos según su especie. Todas estas legiones celestiales están coronadas con 72 luces, de las cuales 70, los 70 capitanes, forman un círculo alrededor del mundo. Al mismo tiempo, en el medio del círculo hay un cierto punto, la Chejiná.
del cual se nutre toda circunferencia, la casa del Santo de los Santos. Es el lugar para el espíritu de todos los espíritus, donde se oculta el misterio de todos los misterios. Y cuando éste se mueve, todo se mueve tras él. Cuando una vez viajaban juntos Rabí Hizquía y Rabí Yose y Rabí Judá, Rabí Yose dijo: que cada uno de nosotros dé alguna exposición de la Torá. Consiguientemente, Rabí Judá comenzó con el versículo: no recuerdes para nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, que tus tiernas misericordias nos excusen pronto. Salmos 79, versículo 8. Dijo: Dios es su gran amor a los hijos de Israel. No permite que nadie los juzgue, salvo Él mismo. Y cuando Él los somete a prueba, está lleno de compasión como un padre para con sus hijos. Y cuando Él encuentra que han obrado mal, aparta sus ofensas una tras otra, hasta que no queda ninguna para ponerla a merced del poder del otro lado. De ahí que dice que tus misericordias nos excusen, porque de otro modo los hijos de Israel no podrían existir frente a todos los acusadores y todos los adversarios que los esperan arriba. Y continúa: pues somos muy pobres, es decir, pobres en acciones buenas ante Dios. Pues si Israel fuera rico en buenas acciones ante Dios, las naciones idólatras no serían capaces de existir en el mundo. Es Israel quien capacita a las otras naciones para tener sus cabezas en alto, porque si no fuera por los pecados de los israelitas, las naciones se les someterían. Y como ya se dijo, si Israel con sus pecados no hubiera traído el otro lado a Tierra Santa, las naciones idólatras no se habrían posesionado de ella e Israel no habría sido exiliado de su país. De ahí, porque hemos caído muy bajo, que tus tiernas misericordias nos excusen rápidamente. Rabí Yose discurrió sobre el versículo: sirve al Señor con alegría, ven ante su presencia con cánticos. Salmos 100, versículo 2. Dijo: el servicio de la plegaria que el hombre ofrenda al Santo bendito sea, ha de cumplirse con alegría y cantando, de modo que se le asocie la comunidad de Israel. Y entonces proclamaría la unidad de manera adecuada, como está dicho: conoce que el Señor es Dios. Estas dos actitudes, la alegría y el canto, corresponden a las dos plegarias de la mañana y de la tarde, y a los dos sacrificios diarios, la alegría por la mañana y el canto por la tarde. De otra parte, la plegaria de la noche es optativa, porque a esa hora la Shejinah distribuye sostén a todos sus ejércitos y no es tiempo de bendición. Durante el día ella ha de ser bendecida desde esos dos lados, mañana y tarde, con alegría y canto, y durante la noche ella distribuye las bendiciones entre todos de la manera pertinente. Rabí Yose discurrió acerca del versículo, sobre lo cual sus cimientos se afirmaron. Job 38, versículo 10. Dijo: cuando Dios creó el mundo, lo estableció sobre 7 pilares, pero nadie puede saber sobre qué descansan estos pilares, porque es un misterio oculto e inescrutable. El mundo no llegó a ser hasta que Dios tomó cierta piedra que se llama piedra fundamental y la arrojó al abismo, de modo que se mantuviera siempre allí, y desde ella fue establecido el mundo. Este es el mundo. Este es el punto central del universo, y sobre este punto se asienta el santuario santísimo. A esta piedra se refieren los versículos que colocó su piedra angular, Job 38:6, la piedra de toque,
la preciosa piedra angular, y la piedra que los constructores desprecian se convierte en la cabeza del ángulo. Isaías 28:16. Esta piedra se compone de fuego, agua y aire, y descansa en el abismo. A veces fluye de ella agua y llena a la profundidad. Esta piedra está colocada como un signo en el centro del mundo. A ella se refieren las palabras: y Jacob tomó una piedra y la colocó como un pilar. Génesis 31, versículo 45. No que tomó esta piedra y que fue creada desde el comienzo, sino que la estableció arriba y abajo, haciendo allí una casa de Dios. Esta piedra tiene 7 ojos, como está escrito: en una piedra 7 ojos. Zacarías 3, versículo 9. Y se la llama piedra fundamental, porque el mundo se estableció de ella y porque Dios la puso como una fuente de bendición para el mundo. Y bien a la puesta del sol. Los querubines que se hallaban en ese lugar acostumbraban golpear juntos sus alas y extenderlas. Y cuando el sonido de ese batir de alas se oía arriba, los ángeles que cantaban himnos en la noche comenzaban a cantar para que la gloria de Dios pudiera ascender de abajo hacia arriba. El golpear de las alas de los querubines entonaba el salmo: ved, bendecid al Señor, vosotros, servidores del Señor, elevad vuestras manos al santuario. Salmos 133. Esto era la señal para que los ángeles celestiales comenzaran. En el tiempo de la segunda guardia, los querubines volvían a batir sus alas, dando la señal de los ángeles de esta guardia. Esta vez el salmo de los querubines era: los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Salmos 113. En la tercera guardia, los querubines batían sus alas a las palabras: aleluya, alabad, oh servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Job 38, versículo 7. Y entonces los ángeles de la tercera guardia comenzaban a cantar, y también todas las estrellas y constelaciones del cielo, como está escrito: cuando las estrellas matinales cantaron juntas y todos los hijos de Dios vociferaban de alegría. Salmos 148, versículo 3. Y también alabadlo todas vosotras estrellas de luz. Siendo estas las estrellas radiantes designadas para cantar al amanecer. Después de ellas, Israel elevaba el canto abajo, y así la gloria de Dios asciende de abajo a arriba, de Israel abajo en el día y de los ángeles celestiales arriba en la noche. Y así el nombre de Dios es alabado de todos lados. En cuanto a esa piedra que se menciona, todos los ángeles arriba e Israel abajo se atienen a ella, y ella asciende para ser coronada de día entre los patriarcas. De noche, el santo bendito sea, viene para entretenerse con los justos en el jardín de Edén. Benditos aquellos que permanecen en sus puestos y estudian la Torá de noche, porque Dios y todos los justos en el jardín de Edén escuchan la voz de los hijos de hombres que estudian la Torá. La piedra que se menciona es una piedra hermosa a la que alude el versículo: y colocarás allí una guarnición de piedra como hileras de piedra. Éxodo 28, versículo 17. Porque hay otra piedra de la que está escrito: y yo apartaré el corazón de piedra. Ezequías 36, versículo 26. Las 2 tablas de piedra fueron también sacadas de esta piedra y se la llamó también la piedra de Israel. Génesis 49, versículo 24. Como se explicó, Rabí Hizquía citó el versículo: y la piedra será de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel. 12. Génesis 28, versículo 11.
Eran de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel, porque así como hay 12 tribus abajo, así hay 12 tribus arriba, que son 12 piedras preciosas. Y por eso está escrito: a donde las tribus suben, las tribus del Señor, como un testimonio a Israel. Salmos 122, 4, con referencia a Israel superior. Además, así como hay 12 horas en el día, así hay 12 horas en la noche, en el día arriba y en la noche abajo, correspondiendo cada una a cada cual. Las 12 horas de la noche se dividen en 3 grupos, a cada uno de los cuales corresponden jerarquías de ángeles, que toman su parte primero. De ahí que a medianoche 2 hileras están de un lado y 2 del otro, y un espíritu celestial sale entre ellas, y entonces todos los árboles del jardín estallan en canto, y Dios entra en el jardín como está escrito. Entonces todos los árboles del bosque cantan de alegría ante el Señor, pues viene a juzgar la tierra. Primera de Crónicas 16, 33. Porque el juicio entra entre ellos y el jardín se sella. Entonces surge el viento norte, trayendo alegría en su reguero, y sopla a través de los árboles especieros y lleva su perfume por el aire, y los justos se ponen sus coronas y se festejan en la luz del espejo diáfano. Felices aquellos a quienes se otorga esta luz celestial. La luz de este espejo brilla a todos lados, y cada uno de los justos toma su parte apropiada, cada uno de acuerdo con sus obras en este mundo, y algunos de ellos son confundidos por la luz superior que obtienen sus vecinos. Cuando comienza la noche, numerosos oficiales de justicia se levantan y merodean por el mundo, y como se dijo, las puertas se cierran. Así, a medianoche, el lado norte baja y toma posesión de la noche hasta que pasen 2/3 de ella. Entonces el lado del sur despierta hasta la mañana, y entonces ambos, norte y sur, la sostienen a la Shekinah. Entonces vienen aquí abajo los hijos de Israel, y con sus plegarias y súplicas la elevan hasta que asciende y se oculta entre ellos y recibe bendiciones del manantial. Génesis 48, versículo 20, dice: y los bendijo en ese día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo. La expresión ese día tiene sentido esotérico y significa el grado que está a cargo de las bendiciones arriba, el día del lugar superior, que se llama ese, Hu. De ahí que traducimos en el día de ese, indicando que no hay separación entre día y ese. Los dos significan un grado superior y un grado inferior en conjunción. Así Jacob bendijo a los hijos de José con la unión de lo superior y lo inferior, para que las bendiciones fuesen inalterables. Entonces completó la conjunción diciendo: en ti bendecirá Israel. Aquí el nombre de Israel se refiere al patriarca Israel. Este Israel recibe bendiciones de arriba y luego bendice todo a través del grado inferior. De ahí que se dijera: Dios te hizo con Efraín y Manasés, poniendo a Efraín primero, porque Efraín fue llamado Israel, como está escrito: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ezequiel 37, versículo 11, donde la referencia, según la tradición, es a los miembros de la tribu de Efraín que fueron muertos cuando trataron de huir del cautiverio del Egipto antes de tiempo. Por esta razón, también la tribu de Efraín en el desierto anduvo por el oeste, que es considerado como el lado de la Shekinah. Observen que Israel bendijo a los hijos de José antes de que bendijera a sus propios hijos, lo que muestra que un hombre ama a sus nietos
más que a sus hijos. Rabí Yose dijo, está escrito, el Señor nos ha recordado, Él bendecirá la casa de Israel. Él bendecirá, se refiere a los hombres, y la casa de Israel a las mujeres, porque las mujeres derivan bendiciones solo de los hombres. Alternativamente, esta lección puede derivarse del versículo, Él hará expiación por sí y por su casa. Levítico 16, versículo 6. Por sí y después por su casa. En este caso se puede interpretar las palabras, Él bendecirá la casa de Israel, como significando que Dios da bendiciones suplementarias a un hombre que está casado, para que por él pueda ser bendecida su mujer, y así recibe dos porciones, una para él y una para su esposa. Rabí Hizquía discurrió sobre el versículo, tus ojos ven mi sustancia imperfecta, y en tu libro todos fueron escritos. Salmos 139, 16. Dijo, este versículo fue expuesto frecuentemente. Todas las almas que llegaron a existir cuando el mundo fue creado se hallaban ante Dios antes de bajar en la misma forma en que después aparecen en el mundo, pues arriba también se encuentra la apariencia corpórea del hombre que tuvo en este mundo. Cuando el alma está por descender al mundo, se halla ante Dios en la forma que asumirá en el mundo, y Dios la conjura a que guarde los preceptos de la ley y no los transgreda. De ahí que está escrito, tus ojos vieron mi forma imperfecta antes de que apareciera en el mundo. Y en tu libro fueron escritos todos, es decir, todas las almas en sus formas se hallan registradas en el libro. El texto continúa, los días están modelados y no hay uno entre ellos, es decir, no hay un solo día de ellos en este mundo que no pueda hallarse ante su amo como debiera, pues cuando un hombre es virtuoso en este mundo, sus días son bendecidos arriba, desde el lugar que es la medida de sus días, mencionado en el versículo, muéstrame, oh Señor, mi fin, y cuál es la medida de mis días. Salmos 39, versículo 5. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.